Padre, también oramos por la predicación de tu palabra, por el mensaje este domingo, Señor, que pueda ser clara en nuestra mente y que podamos guardarla en nuestro corazón y ponerla en práctica en nuestra vida diaria, Señor. Que tu mensaje hoy nos llene, nos anime, nos impulse, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que me ayudes y me des la sabiduría para poder predicar este mensaje con claridad. En el nombre de Cristo Jesús, todos decimos juntos, amén. Gloria a Dios. Hermanos, este mes se está hablando, ya comenzó el pastor Juan el domingo anterior, está hablando sobre los desafíos, enfrentando los desafíos a los que se enfrenta la iglesia en el mundo actual. ¿Cuántos creen que la iglesia está enfrentándose a un mundo que está en contra de lo que Dios dice? Amén. La iglesia está desafiada siempre, desde que Jesucristo la estableció, ha sido desafiada siempre a ir en contra de lo que el mundo cree y de lo que el mundo hace. Y el mundo siempre ha estado en contra de la iglesia. Así que, hermano, si usted en algún momento por ser cristiano se ha sentido atacado, se ha sentido ofendido, se ha sentido desafiado a que este camino es de perseverar y que este camino es para valientes, usted está en lo correcto, mi hermano, porque usted es cristiano y pertenece a la poderosa iglesia de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y la iglesia del Nazareno es una iglesia que el Señor usa para rescatar a los perdidos. Gloria a Dios por eso, para llegar a los que no han sido alcanzados todavía. Entonces, hermanos, uno de los desafíos a los que la iglesia se enfrenta hoy es a un pensamiento que se expande, una filosofía, un pensamiento que se expande, ¿verdad?, por todo el mundo, por Latinoamérica, se ha expandido mucho estos últimos años, y es ese pensamiento de que la iglesia es innecesaria para el mundo de hoy. Entonces el mensaje de este domingo es la iglesia innecesaria para el mundo de hoy. ¿Cuántos han escuchado eso en algún momento de alguna persona? No, la iglesia no es necesaria. Yo no necesito ir a la iglesia. No necesito ser parte de la iglesia. Para ser cristiano no necesito ser parte de la iglesia. Dios está conmigo en mi casa. Y es cierto, Dios está con nosotros, ¿verdad? Donde quiera que estemos. Pero si usted es cristiano y ha creído en Cristo Jesús, usted tiene que amar la iglesia así como Cristo ama la iglesia. ¿Cuántos creen que Cristo ama esta iglesia? ¿Cuántos creen que Cristo ama que nosotros nos congreguemos? Amén. Cada domingo aquí es una fiesta de gozo, es una fiesta de alabanza, y venimos a alabar y venimos a adorar al Señor. Y la palabra de Dios dice cuán bello, cuán hermoso, cuán maravilloso es cuando habitan los hermanos juntos en armonía. Entonces la Biblia describe este momento en el que estamos nosotros ahorita, la Biblia lo describe como maravilloso, como hermoso, porque estamos juntos para alabar y para adorar el nombre del único Dios que existe. Amén. Mientras hay muchos que no vienen a la iglesia, mientras hay muchos que están en otras iglesias que adoran a otros dioses, nosotros nos reunimos cada domingo para exaltar y para bendecir el único nombre que es sobre todo nombre, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Por eso, hermano, a las personas, a veces hay cristianos que no les gusta la alabanza, la adoración, la exaltación. Yo digo, cuando me encuentro con personas así, yo le digo, y entonces, ¿a qué va a ir al cielo? Si aquí estamos practicando nosotros el día que nos unamos allá en el coro celestial para adorar al Señor. Amén.
Entonces, cuando usted viene a la iglesia, usted viene con la actitud de exaltar el nombre de Dios junto con todos nuestros hermanos. Por eso es maravilloso venir a la iglesia. Es para la vida espiritual, para la disciplina del cristiano, congregarse es fundamental. ¿Cuántos creen eso? Entonces, hermanos, cuando vino el COVID-19, todos recordamos el COVID-19, ¿verdad? Y vino ahí, venía como de Asia, ahí como una amenaza. Y recuerdo que la primera vez que hablamos del COVID-19, nosotros estábamos reunidos en un grupo que teníamos allá donde la hermana Lourdes. Ahí nos reuníamos y la primera vez que hablamos así, que yo hablé con otras personas del COVID, fue ahí en ese grupo. Y ahí hay un doctor que es futuro doctor que es hijo de la hermana Lourdes, y él dijo, no, esto no va a ser tan difícil, es como una de esas gripes que viene ahí. Pero al final, cuando viene el 2020, nosotros vimos lo que fue el COVID-19. Y se pensó mucho y se decía mucho que después que pasara la pandemia, la cuarentena, el encierro, las iglesias se iban a llenar, que las personas iban a recapacitar, que el mundo puede colapsar en un segundo. Amén, hermanos. ¿Cuántos aprendimos eso con el COVID-19? Que el mundo puede colapsar en un día. Que toda la tranquilidad que hoy podemos tener y que hoy podemos ver puede colapsar en un momento. Y en ese momento, cuando el mundo está así, es importante la iglesia. Es importante que la iglesia siga en pie. Es importante que los miembros de la iglesia se mantengan juntos, unidos, en oración. Pero pasó todo lo contrario después del COVID-19. Pasó todo lo contrario cuando se volvió a las iglesias. Una empresa estadounidense que brinda información a las iglesias, que se llama Barna, usted puede investigarlo, hizo una encuesta acerca de cuántas personas dejaron de ir a la iglesia después del COVID-19, personas que ya se estaban congregando. Y dicen que el 32% de los cristianos dejaron de asistir a la iglesia después del COVID-19. El 50% de los jóvenes y los adolescentes se alejaron de la iglesia después del COVID-19. Sucedió todo lo contrario de lo que muchos pensamos, porque yo también lo pensé. Yo dije, la gente va a recapacitar, la humanidad va a recapacitar de que la iglesia es importante, que el mensaje que la iglesia tiene es importante. Pero al final vimos que pasó todo lo contrario. ¿Y qué podemos aprender de esto? Que para el mundo cada vez más la iglesia ya no es interesante, la iglesia ya no es necesaria. Pero ¿cuántos creen, hermanos, que nosotros tenemos el mensaje más importante que este mundo puede escuchar? Que en la iglesia de Jesucristo se predica la verdad y que el mundo un día va a ver con sus propios ojos que lo que tanto ha predicado la iglesia de Cristo a través de los años es real. Amén. Porque la palabra de Dios dice que un día todo ojo lo verá. Hermanos, la importancia de la iglesia en el mundo hoy está siendo atacada y Satanás está detrás de este plan. Satanás siempre ha estado y siempre va a estar en contra de la iglesia. Y Satanás se ha encargado de infiltrarse aún en la mente de muchos cristianos, haciéndoles creer que no necesitan la iglesia. Yo sé que usted y yo nos hemos encontrado con muchos cristianos para los cuales hoy ya la iglesia no es tan necesaria, para los cuales hoy congregarse no es tan necesario como lo fue algún día en sus vidas. Y Satanás está detrás de este plan malvado para alejar cada día más a la humanidad de la iglesia. ¿Cómo no le va a interesar que más personas se alejen de la iglesia, que a más personas
cada día vean innecesario ir a la iglesia, si aquí es donde se predica la verdad de Cristo Jesús, si aquí es donde se le predica a la humanidad que no puede seguir viviendo en pecado pretendiendo que un día va a ir al cielo. Por eso el enemigo está detrás de este plan, infiltrando en la mente, en la humanidad y aún en muchos cristianos el pensamiento: la iglesia ya no es necesaria, la iglesia ya no es igual que antes. Pero hoy estamos nosotros aquí para desmentir eso. ¿Cuántos dicen amén? Y todas las personas que van a escuchar este mensaje en YouTube, hoy les enviamos un saludo cordial. Y a los que viven aquí en Tegucigalpa, en Honduras, les invitamos a que un día puedan estar aquí. Y hoy les decimos que esta iglesia los espera con los brazos abiertos y que es necesario que ellos se congreguen, como lo vamos a ver a continuación. Hermano, acompáñeme y vamos a echarle un vistazo a la iglesia primitiva en el libro de Hechos, en el capítulo 2, versos 46 y 47. Si lo tiene, hermano, me da un fuerte amén para... Amén. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios entonces. Hechos capítulo 2, versos 46 al 47. Dice la palabra de Dios: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Lo que dicen estas palabras, estos dos versos que acabamos de leer, es cómo era la iglesia primitiva. La primera iglesia, la iglesia que Jesús estableció. ¿Cómo eran esos hermanos antiguos de nosotros? ¿Cómo eran esos hermanos que hoy seguramente están gozándose en el cielo? ¿Cómo se reunían? ¿Cómo se congregaban? Y dice que perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan, conviviendo unos con otros. Comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Yo creo que el anuncio de la sopa cae bien con este versículo. El próximo domingo vamos a venir y vamos a compartir y al final vamos a comer juntos con alegría. Amén. Y la iglesia primitiva hacía esto. Y dice que lo hacían diariamente, lo hacían cada día, no dejaban de reunirse y alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía, escuche bien esto último, en el verso 47, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea que había algo especial, había algo que estaba ocurriendo en esa iglesia primitiva, que el mismo Dios, que Dios añadía a las personas que iban a ser salvas cada día. Pero ¿qué estaba pasando en esta iglesia? Lo vemos en el verso 46. Y si usted quiere leer el 45, el 44, 43, lo puede leer también y usted va a ver que lo que tenía esta iglesia era que no dejaba de congregarse, era que no dejaba de estar unidos, no dejaban de trabajar unidos como iglesia. Y Dios miraba eso y añadía a la iglesia cada día almas nuevas. Amén. Entonces hoy nos podemos preguntar nosotros, ¿cómo podemos hacer nosotros para que Dios añada cada día almas a esa iglesia a la que pertenecemos? Sigamos nosotros congregándonos, manteniéndonos unidos. Ahora aquí en el templo y también en las células de oración, mantengámonos fieles, perseverando, y el Señor traerá almas y nosotros también vamos a traer almas para que conozcan a Cristo Jesús. Amén. Qué importante es ver los primeros días, los primeros años de la iglesia primitiva, porque esta imagen de la primera iglesia es la que nosotros debemos replicar en el día actual.
Si el mundo actual aborrece la iglesia, nosotros amamos la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos aman la iglesia de Cristo? ¿Cuántos han sido bendecidos en la iglesia? Yo no me canso de agradecerle a Dios por haber alcanzado la vida de mis padres. Y siempre que tengo la oportunidad, yo le agradezco a mi papá y a mi mamá, le agradezco por haberme inculcado el amor a la iglesia. Y siempre yo que lo recuerdo, yo se los digo, gracias. Yo le digo a mi papá, gracias porque me enseñaste a amar la iglesia. Gracias porque la iglesia ha sido de bendición para mi vida. Gracias porque la iglesia fue importante cuando yo fui un adolescente, cuando yo fui un joven, cuando era novio de Grisel, cuando me casé con Grisel. Y hoy en día la iglesia sigue siendo importante y sigue siendo de bendición para mi vida. Amén. Porque la iglesia es el plan y la misión. Escuche bien, la iglesia es la misión de Dios caminando en el mundo de hoy. Amén. La iglesia es la misión de Dios. La iglesia son los pies de Dios yendo a los perdidos. La iglesia son las manos de Dios dando de comer al que no tiene, abrazando al que le hace falta un abrazo, al que está solo. La iglesia de Dios son los ojos de Dios viendo al necesitado. La iglesia en este mundo hoy es la boca de Dios, predicando que hay un solo camino al cielo y es por medio de Cristo Jesús. Amén. Por eso es la importancia de la iglesia de Cristo Jesús. Por eso es la importancia de que usted y yo no dejemos de congregarnos. Por eso es la importancia de que usted y yo no dejemos de venir y de que usted no deje de traer a sus hijos a la iglesia. Amén. Vamos a ir a Hebreos capítulo 10, versículo 23 al 25. Hebreos capítulo 10, versículo 23 al 25. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Del capítulo 10, el versículo 23 al 25. Lo vamos a leer entonces, hermanos, juntos. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. ¿Cuál es ese día que se acerca, que está hablando aquí en Hebreos? El autor de este libro es un autor desconocido, pero es una carta muy importante que habla sobre verdades de la iglesia y la verdad de permanecer en el cuerpo de Cristo Jesús, que es la iglesia. ¿Cuántos creen que todos somos importantes aquí en la iglesia? La palabra de Dios dice que la iglesia es como un cuerpo que tiene muchos miembros y todos son necesarios. Hoy mi esposa decía en el discipulado, a ella la operaron de la vesícula. Ya no tiene vesícula porque tenía un cálculo, piedras en la vesícula. Si usted quiere escuchar la historia, puede abocarse a mi esposa, ella lo cuenta con mucha pasión. Entonces, bueno, un día fuimos con mi esposa, ¿verdad? Le hicieron el ultrasonido. ¿Y a cuántos les han hecho un ultrasonido alguna vez? Levante su mano. Dan nervios hacerse ultrasonidos, ¿verdad? Es como... Y uno queda viendo la pantalla y uno como que sí es doctor, ¿verdad? Pero uno no sabe nada, la verdad. Yo me hice un ultrasonido una vez, gracias a Dios no era nada, no es nada grave, ¿verdad? Pero mi esposa fue un día
Y me cuenta mi esposa que cuando ella estaba allí en el ultrasonido, la enfermera se hizo para atrás y se asustó. Entonces ella se asustó y me dice, y yo me asusté y dije, uy, ¿qué pasó, Dios mío? Y le dijo, tiene un cálculo grande, le dijo. Y mi esposa rápido le dijo, ¿y qué es? ¿Pero con pastillas? ¿Qué tengo que hacer? No, le dice, no, se tiene que operar, le dice. ¿Y dónde? Le dice, no, en la vesícula, le dice. Entonces ella le dijo, pero no se preocupe, le dijo la que le hizo el ultrasonido, no se preocupe, le dijo. La vesícula solo está en nosotros para que un día la quiten. Entonces la persona que le hizo el ultrasonido le comenzó a hablar de la vesícula, le comenzó a hablar mal de la vesícula. Y le dijo que la vesícula no servía, y le dijo que la vesícula le caía mal, no, le dijo que la vesícula solo servía para que se llenara de cálculos y de piedras, y que no se preocupara, que su vida iba a ser normal sin vesícula, y habló mal de la vesícula. Algo se tenía ella con la vesícula, seguramente ella también no tenía vesícula. Es lo que pienso yo, ¿verdad? Pero entonces mi esposa se quedó con eso. Entonces, a mi esposa le gusta leer mucho, entonces cuando llegó a la casa fue a leer y todo sobre la vesícula y miró que la vesícula es importante. Entonces Pablo dijo, cada miembro del cuerpo de Cristo es importante. Si a usted le tocó ser vesícula en el cuerpo de Cristo, no le crea a la enfermera, no le crea a la que le hizo el ultrasonido a Grisel. Usted es importante en este cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Y mi esposa hoy sabe lo importante que es la vesícula. Ahora que no la tiene, ella sabe lo importante que es la vesícula. Porque ya no podemos comer alitas como antes comíamos. Bueno, la cantidad de alitas que antes comíamos. Ya no puede comer comida tan grasosa como antes. Ahora se ha hecho apasionada por la ensalada. Le gustan mucho las ensaladas a mi esposa. Me hace quedar ver mal porque yo pido hamburguesa y ensalada. Entonces. Pero a lo que voy, hermanos, es que cuando la palabra de Dios dice que nosotros debemos de estar activos en el cuerpo de Cristo, unidos al cuerpo de Cristo, no salirnos del cuerpo de Cristo, ¿sabe qué? Es importante que usted permanezca en esta casa. ¿Cuántos dicen amén? Es importante que usted no deje de congregarse. Es importante para usted y para su familia. Cuando usted se deja de congregar a la iglesia, el que pierde no es la que pierde no es la iglesia, el que pierde no es el líder o la persona que lo invitó, el que más pierde es usted al dejarse de congregar en la iglesia. Amén. Entonces vamos a leer el verso 23 nuevamente. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Quién es el que prometió, iglesia? Jesucristo. Y Él es fiel. Y Él es fiel con su iglesia. Quiero leer solo este verso en Nueva Traducción Viviente. Dice, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Dios hizo muchas promesas a su iglesia y podemos confiar fielmente que esas promesas se van a cumplir. Amén. Y que la iglesia de Cristo Jesús un día será llevada entre las nubes al reino de los cielos. ¿Cuántos tienen un aplauso para el Señor en esta mañana? Manténganse firmes en la esperanza. La primera iglesia hablaba de esperanza. Cuando hablaba de esperanza y cuando hablaba de fidelidad y cuando hablaba de seguir perseverando, la primera iglesia hablaba, sigamos adelante porque Cristo Jesús va a volver por su iglesia. Sigamos adelante porque Cristo Jesús volverá para llevarnos al reino de los cielos. Amén. Y nosotros, hermano, usted tiene que estar agradecido con el Señor de haber llegado a la iglesia donde está hoy.
Usted tiene que estar agradecido con el Señor porque hoy usted es parte del cuerpo de Cristo. Porque lo que la iglesia va a vivir en los últimos tiempos, a pesar de que va a ser difícil, pero lo que vamos a ver usted y yo en los últimos tiempos será glorioso, será maravilloso, será algo celestial y usted y yo vamos a ser parte de eso. Amén. Y por eso es que hoy el enemigo está diciéndole al mundo, la iglesia no es necesaria, la iglesia está dividida. Y la iglesia aquí, y la iglesia allá, es cierto que hay iglesias que han fallado, es cierto que la iglesia no es un museo de personas perfectas, no, pero somos un conjunto, somos un solo cuerpo en Cristo Jesús, de personas que siguen confiando en la promesa de Cristo Jesús, que Él va a volver y que seguimos en esta lucha espiritual para un día poder verlo con nuestros propios ojos. Y estamos juntos, animándonos y diciéndonos unos a otros, no dejemos de congregarnos, diciéndonos unos a otros, no se aleje, hermano, no deje de venir a la iglesia, venga, porque su vida va a ser bendecida, porque usted es necesario en este cuerpo. Amén, gloria a Dios. Miremos el verso 24, hermanos. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. En la Nueva Traducción Viviente dice: pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Esto es en la iglesia. Aquí Hebreos está hablando de iglesia. Aquí Hebreos no está hablando de usted solo contra el mundo. ¿O sí? ¿Verdad que no? Aquí Hebreos no está hablando de un cristiano que se aparta de la iglesia y va a andar allá solo, no. Está diciendo, ustedes motívense a hacer actos de amor unos con otros. ¿Dónde sucede eso? Eso sucede en la iglesia, eso sucede en el cuerpo de Cristo. Allá afuera nadie le va a motivar a decirle, hey, hace este acto de compasión, hey, seguí orando, hey, es necesario esto, es necesario lo otro. No, aquí es donde nosotros estamos para motivarnos unos a otros. Amén. En algún momento yo, cuando era adolescente, no quería ir a la iglesia. Ya no quería ir a la iglesia, ¿verdad? Me picó ese zancudo de no ir a la iglesia. Pero sabe, un día el que era mi líder juvenil llegó hasta mi casa. Él se llama Oscar Aguilera y siempre le agradezco. Llegó hasta mi casa en la noche y me motivó y me dijo, Asdrúbal, no es posible que dejes de ir a la iglesia porque vos sos importante para la iglesia. Asdrúbal, no es posible que dejes de ir a la iglesia porque Dios tiene un plan para tu vida. Asdrúbal, te animo a seguir yendo a la iglesia. Vine desde mi casa hasta aquí para motivarte a seguir yendo a la iglesia. Y yo esa noche yo dije, bueno, él se tuvo que quedar a dormir en mi casa porque era bien tarde, o sea, y estoy hablando hace algunos años, ¿verdad? No había, yo no tenía celular ni nada, entonces no podía comunicarse conmigo. Me visitó y me animó. ¿Y sabe qué, hermano? Yo regresé a la iglesia. Y hoy estoy aquí predicándole a usted. Porque una persona, cuando me sentí desmotivado de ir a la iglesia, fue hasta mi casa a las 7:30 de la noche y me motivó. Entonces, este verso dice que nosotros nos motivemos unos a otros, nos animemos unos a otros, para que en la iglesia sirvamos al Señor. Amén. Ahora leamos el verso 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Se lo voy a leer también en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos.
Dígale a la persona que está a su lado ahí, no dejes de congregarte como lo hacen algunos, dígale. Y si a usted le cayó el guante, no es mi intención, pero sí es la intención de la palabra de Dios. No deje de congregarse como lo hacen algunos. ¿Sabe qué es esto, hermano? Esto es una advertencia. Esto no es una promesa. En la Biblia hay versículos de promesa, versículos que afirman nuestra fe, versículos de gozo, de ánimo, pero este versículo es de advertencia al pueblo cristiano, dirigido a hebreos que estaban dejando de congregarse. O sea que el autor del libro de Hebreos llegó a sus oídos que muchas personas en la iglesia se estaban dejando de congregar. Entonces él le envía una advertencia y dice: no dejen de congregarse como aquellos que se han dejado de congregar. Ustedes sigan congregándose. Y dice: si no, anímense unos a otros. Los que no se han dejado de congregar, anímense, porque tal vez se habían desanimado al ver que muchos ya no llegaban a la iglesia. ¿A cuántos de ustedes les anima a ver que su amigo, que su hermano viene a la iglesia? A mí me anima, hermano. A mí me goza ver cuando usted viene a la iglesia. Tal vez no conversamos mucho, pero me anima y me gozo el verlo en la iglesia. Entonces, tal vez muchas de esas personas se están desanimando. Entonces la Biblia dice: hey, anímense, sigan firmes, no dejen de congregarse, aún más que aquel día se acerca, aún más que el día del Señor Jesús está cerca. ¿Cuántos creen que el día del Señor Jesús está cercano? Está cercano, hermanos. La iglesia nuevamente está siendo perseguida ferozmente, como lo fue en algún momento. Cada día más el mundo y los grandes millonarios que controlan la economía del mundo están financiando organizaciones que están en contra de la iglesia. Pero nosotros no nos vamos a desanimar, porque estamos seguros que el día del Señor Jesucristo está cerca y nos mantendremos unidos como iglesia, firmes, esperando la promesa del Señor. Amén. Iglesia del Nazareno, Las Colinas, estamos llamados nosotros a permanecer como iglesia y a hacer luz en Honduras. Amén. Estamos llamados nosotros a permanecer juntos, unánimes, fieles al Señor, animándonos unos a otros, a no dejar de congregarnos, para que el Señor use esta iglesia. La misión de la iglesia, hermanos, está en Mateo capítulo 28, versículo 19-20. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el Señor Jesús dijo al final: y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. ¿Cuántos dicen amén? El Señor estará con nosotros, iglesia, todos los días hasta el fin. Mantengámonos firmes. Esto es una batalla espiritual contra el mundo y nosotros la estamos peleando. ¿Cuántos están peleando esta batalla? Efesios capítulo 6 dice que nosotros tenemos una armadura espiritual. Y el que se pone la armadura es para pelear contra huestes espirituales. Pero la palabra del Señor, dijo Jesús, cuando Pedro afirmó en lo que cree la iglesia de Cristo, y Pedro dijo: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo: sobre esas palabras, sobre esa confesión, Pedro, estableceré mi iglesia, y las puertas del Hades, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Cuántos dicen amén? Aunque el infierno se levante contra nosotros, iglesia, no va a prevalecer, porque nosotros hemos creído en aquel que venció en la cruz del Calvario y somos en él más que vencedores.
La iglesia de Cristo Jesús somos más que vencedores por aquel que nos ha amado. Y la iglesia a lo largo de la historia ha pasado por muchas persecuciones, ha pasado por muchos momentos difíciles. Y nosotros tenemos que aprender de la historia que la iglesia siguió firme. Y no podemos ser nosotros hoy en día viendo la historia y venir nosotros a dejar la iglesia a un lado en nuestras vidas. La iglesia primitiva fue grandemente perseguida. Después la iglesia pasó por 10 grandes persecuciones. Diocleciano, Nerón, Trajano, emperadores romanos que quemaban a los cristianos, que los perseguían, que los amarraban a los carros de caballo y los arrastraban hasta que morían. Esos cristianos, gracias a que esos cristianos no abandonaron la fe en Cristo, hoy, más de 2000 años después, nosotros seguimos firmes como iglesia. ¿Cuántos dicen amén? A pesar de que el mundo se ha levantado contra la iglesia sigue firme, la iglesia sigue creyendo, sigue confiando y sigue adelante en esta batalla. Amén. Gloria a Dios. Si usted no puede ser ese soldado que se va, no, hermano, no permita eso en su vida. Usted no puede ser ese soldado que tuvo miedo y se fue. No puede ser ese soldado que se fue. Usted tiene que ser ese soldado que siguió adelante. Bueno, espera el reino de los cielos. Puede ponerse en pie, hermano. Quiero leerle lo que dice Colosenses 3:16. Dice la palabra de Dios que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense, aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Esto es iglesia, amén. Un cuerpo donde nos animamos y donde cantamos salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. ¿Cuántos están agradecidos por ser parte de la iglesia? Puede cerrar sus ojos ahí donde está. Y usted, yo lo invito a que usted, si quiere levantar su mano y decirle: gracias, Señor Jesús, porque yo soy parte de tu iglesia. Gracias, Señor Jesús, porque yo soy parte de ese cuerpo tuyo, Señor. Y yo soy importante en la iglesia. Yo no le creeré más a esa voz que me dice que no soy importante y que no me vas a usar. Señor Jesús, yo hoy creo que soy importante en la iglesia y que algo vas a hacer conmigo, Jesús. Dígale usted: heme aquí, Señor, soy un soldado tuyo más y no voy a retroceder, no me voy a alejar de la iglesia. Y como dice aquí Colosenses 3:16, hermanos, juntos hoy como iglesia vamos a cantar este himno, vamos a cantar esta alabanza al Señor, y lo vamos a hacer con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, como iglesia, juntos, en la misma lucha, animándonos, escuchando la voz del que está al lado, que me anima a seguir adelante, adorando al Señor. Vamos a cantar este hermoso himno, este hermoso canto.
fidelidad. Yo puedo confiar, como leíamos en el mensaje, que podemos estar seguros y descansar y confiar en la esperanza que tú siempre serás fiel a tu iglesia y que a pesar de todo el ataque del mundo, tú nunca dejarás sola a la iglesia y yo seré parte de tu iglesia, Jesucristo. Yo no me voy a rendir de esta batalla. No, yo no voy a retroceder. Yo seguiré hasta el final para decir al final de mis días: lo logré. Fui parte de la iglesia. Fui parte de los que predicaron la salvación. Fui parte de los que hicieron y cumplieron la misión que tú encomendaste en esta tierra. Gracias, Jesús, por llamarme y gracias por hacerme parte de tu cuerpo aún sin merecerlo. Gracias, Jesucristo. Y le damos un fuerte aplauso al Señor en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Toda la gloria y la honra a Dios por los siglos de los siglos. Que Dios bendiga su vida, hermano, su trabajo, su familia. Y nos vemos aquí el próximo domingo. Amén. Salude a su hermano, abrácelo. Y a las personas en YouTube les enviamos bendiciones. Que el Señor bendiga sus vidas. Esperamos que este mensaje haya impactado sus corazones y los haya estremecido y animado para que puedan congregarse en esta casa, o si nos ven en otro país, puedan congregarse en una iglesia que esté cercana a ustedes. Que el Señor los bendiga.